continuamos acompañándote en esta tarde. Está el doctor Eduardo López con nosotros. Vamos a estar hablando de la situación sanitaria dentro de lo que es la provincia, porque en estos últimos días se habló mucho de lo que ocurría en Bolivia, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellas personas que eran oriundas de Argentina y que no lograban tener una prestación de servicio sanitario, incluso cuando era una circunstancia de emergencia, ¿no? Cuando estaba en juego la vida de esas personas. De hecho, hemos tenido lamentablemente graves complicaciones y en otros casos con un abuso económico importante. Pero ¿qué está pasando en nuestra provincia? ¿Se está atendiendo efectivamente a todas las personas que demandan el servicio de salud? Eso vamos a estar desarrollando ahora. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. A ver, un gusto realmente. Bueno, cuénteme, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en la provincia? Nosotros hemos recibido en algún momento mensajes de televidentes que, por ejemplo, decían que pedían o los derivaban, digamos, para hacerse algún tipo de estudio que no se hacía en el Hospital del Milagro y que en el San Bernardo lo rechazaban, ¿no? Y le decían que no era posible hacerlo. Otros médicos me decían que no, que tenían que darles la posibilidad, obviamente, al ser sanatorios públicos, de que efectivamente tengan ese servicio de salud. Sin embargo, en cosas tan simples no se lograba destrabar. ¿Qué pasa en términos generales o qué es lo que se ha conocido en estos últimos días? Sí, yo lo que veo es una crisis en salud, ¿no? En su momento el ministro Esteban de Salud de la provincia manifestó, bueno, su repudio, lo que había pasado en Bolivia, ¿no? Con el profesor Benítez, sí. Que falleció, bueno, entiendo, desatendido, ¿no? Sin la atención correspondiente desde el punto de vista médico, por lo menos hasta donde sabemos. Pero más allá de eso, también yo creo que uno tiene que preocuparse qué es lo que pasa en casa, ¿no? Porque yo puedo hablar de lo que pasa en otros países, pero tengo que también ver lo que está pasando en mí, en la provincia, nosotros como salteño y el ministro Esteban de Salud como ministro de Salud, ¿no? Por supuesto. Y uno ve que la situación no difiere de lo que pasa en Bolivia, o sea, es una situación de salud muy comprometida la que tenemos todos los ciudadanos en general, y vemos constantemente noticias que van saliendo. Por ejemplo, una noticia de 13 niños huichí que han fallecido desde el principio de año, por lo menos es la cifra oficial que daban el Centro de Recuperación Nutricional, ¿no? De Santa Victoria Oeste, una cifra oficial. Pero a mí me parece mucho, o sea, porque estamos hablando de causas evitables, ¿no? Sí, sí, no sí. estamos hablando de causas, o sea, de un caso grave. Entonces me parece, dada la población, me parece una cifra realmente elevada y que demuestra la falta de atención médica y de emergencia por parte del Estado provincial, ¿no? Donde se cruzan además otros factores, ¿no? La pobreza, la falta de infraestructura, la imposibilidad muchas veces de poder llegar con un mensaje adecuado, ¿no? Porque estamos hablando también de la interculturalidad, o sea que hay una serie de factores que terminan detonando lamentablemente en consecuencias nefastas como es la muerte de un niño por desnutrición. Sí, de hecho que sí, pero de todas formas estamos en el siglo XXI, tenemos medios tecnológicos mucho más avanzados que teníamos en el siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que con un buen plan se podría evitar muchas de estas muertes, ¿no? En muchos casos no hay entiendo yo, la atención correspondiente, rápida. Incluso vi por los medios de prensa que había una cantidad nombrada de caso de asistente, tipo enfermero, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que van al mes, o sea, no hay control tampoco sobre esto, y de hecho, bueno, los resultados son las muertes, ¿no? Lamentablemente es doloroso, ¿no? Pero bueno, también en sentido uno ve que la sociedad a veces en general, no quiero calificar a todos, pero hay un doble estándar, ¿no? Parece que según sea quien fallezca o quien sufra, esa es la reacción de la sociedad, ¿no? Porque tampoco me ha gustado a mí que este hecho que ha pasado en Bolivia ha sido usado como un disparador para, en muchos casos, expresar xenofobia, racismo contra el pueblo boliviano, ¿no? Claro. Y comenzar ya a decir, bueno, ¿por qué no le cobramos acá? ¿Por qué realmente no tomamos las mismas medidas? Porque estas cosas que lamentablemente cuando uno las dice,
uno sabe cómo comienza, pero después no sabe cómo terminan, ¿no? Sí, ¿no? totalmente. Y uno ve que hay un racismo porque es volcado contra una determinada raza, en este caso los hermanos indígenas, la cual también yo soy parte, y uno ve que, bueno, doble estándar. Si un niño huichí no interesa, mueran 13, 15, 20, no hay ningún tipo de manifestación, no hay ningún tipo de marcha, el ministro de Salud, que es responsable, no dice nada. Ahora, si pasó algo en Bolivia, sí, salta todo el mundo. ¿Está naturalizado de alguna manera, doctor, la muerte de los niños por desnutrición en este caso? Porque lamentablemente, ¿no? Como usted dice, no hay una reacción social. La hubo en su momento cuando fueron quizás los fallecimientos muy continuos, en una época donde lamentablemente también se conoce que estos casos son habituales. Por eso me pregunto, ¿hasta dónde, digamos, los salteños lamentablemente hemos internalizado que esto pasa y que quizás también en esa internalización pensamos que no se puede hacer nada, ¿no? Sí, no, es tomado como algo normal, como algo parte de nuestra cultura de alguna forma, ¿no? Bueno, es normal que mueran 13, 20, 25 todos los años porque, bueno, no saben hablar el castellano, no, son pobres y, bueno, tiene, incluso hasta echándole la culpa a la propia víctima en muchos casos, o sea, no, bueno, no tienen conducta higiénica, no hacen esto, no hacen aquello, no hacen caso de lo que les está diciendo, no cambian su cultura, porque su cultura es negativa, porque de alguna forma también pensar que la cultura esa es negativa y los lleva a la muerte. Entonces son muchas cosas que tenemos que cambiar porque realmente si vivieron miles de años con la medicina que ellos tenían, o sí, todo el pueblo, y en ese momento no había, no digo que ahora se va a aplicar todo eso, pero yo creo que también hay que respetar la cultura del otro y no tomar como algo normal, ¿no? La muerte de niño huichí, o tomar como algo normal, también otra imagen que había, que te había enviado también, pero era para reforzar lo que uno dice, porque a veces uno habla y parece que fuese algo abstracto, ¿no? Lo que pasa en Rosario de Lerma, con el hospital, donde llevan niños, y los niños no son atendidos, o lo que está pasando y lo tienen que mandar de urgencia, y si ese niño no es atendido, en su momento con el tema de Hospital Rosario de Lerma, tenía una niña tenía una peritonitis y podía morir, ¿no? Claro. Y este caso, bueno, ahí está, mire, ese es el posteo. Es un caso, ¿no? Son varios los casos que no se atienden y que lo mandan a la casa con una aspirina o diciendo, ya le va a pasar, como si estuviésemos peor que en el siglo XIX. Entonces, es realmente entiendo una gestión pésima del ministro de Esteban en materia de salud, porque aquí esto cuesta vida, no solo un niño huichí, sino de cualquier niño. Esto pudo costar la vida a esa niña, ¿no? Y también vemos en la noticia lo que está pasando, que también es preocupante, el tema de los pacientes de Incluir Salud, ¿no? Sí, a los cuales se les quitaría la diálisis porque no hay un acuerdo de la entidad que asocia a los prestadores de diálisis de Salta y Jujuy, ¿no? Entonces, que no había un acuerdo con ni la provincia ni la nación de este plan de Incluir Salud que es el ECPROFE, ¿no? O sea, son aquellas personas que no tienen obra social. Y nos parece realmente grave porque, aparte, más allá que no se produzca, tener a zozobra a una persona que está en esas condiciones, mañana te hago, mañana te lo quito, me parece realmente totalmente grave, ¿no? Que también, lamentablemente, doctor, está casi naturalizado que cada X cantidad de meses esto ocurra, ¿no? En su momento porque no se reajustaba el valor de las prácticas y ahora, bueno, nuevamente vuelve a suceder. Sabemos que las personas, además, que son sometidas a una diálisis, que es bastante cruento como tratamiento, necesitan un apoyo emocional, obviamente una contención, y no es fácil para nadie que esté enfermo todavía encima tener que hacerse cargo de una situación semejante, ¿no? O de saber que su vida está aún más expuesta. Me parece que es muy doloroso desde donde uno lo mira y también es bastante irresponsable de todos los actores, ¿no? Que están incluidos en esta circunstancia. No, de hecho que sí, es muy doloroso y encima de un golpe psicológico de este tipo, no le hace bien a la salud a las personas que están en esa condición, ¿no? Y no se puede jugar ni por parte de las entidades que no reciban el pago porque sería abandono de persona, sería un delito, ni tampoco por parte del gobierno de Salta ni el nacional, no preocuparse y tratar de dar una solución a esta problemática, por lo menos que esta persona tenga la seguridad que no le va a pasar absolutamente nada, por lo menos en cuanto
a la prestación del tema diálisis, ¿no? Y ahora, con respecto a lo que vos planteabas, el tema del Hospital San Bernardo y que se lo mande al Hospital Milagro o se saque de encima, yo entiendo que muchas de estas cosas tienen que ver con el tema de los hospitales de autogestión, ¿no? Entonces, donde el hospital de autogestión termina siendo prácticamente una especie de entidad privada, aún cuando recibe fondos del Estado, porque saben que si reciben los pacientes a los cuales le puedan cobrar, le aumenta, digamos, los montos que recibe cada empleado, desde que cocina hasta el gerente, de cobro, ¿no? Pero yo entiendo que esto no corresponde bajo ningún aspecto, y es por eso que ellos, en la práctica, a aquel paciente que ven que no le han sacado dinero, lo terminan mandando a otro hospital, en donde, bueno, lo van a recibir, porque ahí ya no hay autogestión, ¿no? Entonces, bueno, esto fue creado en su momento por el gobierno de Juan Carlos Romero, y hasta el día de hoy este hospital de autogestión que tiene no corresponde porque están recibiendo fondos del Estado y toda persona que vaya tiene que ser atendida en igualdad a aquel que tenga obra social o que pueda pagar, ¿no? Son cosas que hay que cambiar profundamente en la salud de Salta y son cosas que tiene que ver el ministro de Esteban para cambiarlas, ¿no? Y evitar, bueno, preocuparse más por la gestión en la provincia de Salta que en otros lugares que, bueno, son cosas que tenemos que luchar para que no haya muertos salteños o argentinos en Bolivia, donde sea, pero cada cual en su cosa y el ministro Esteban preocuparse porque haya una buena gestión de salud que en definitiva asegura el derecho a la vida personal y los demás derechos humanos, ¿no? Bueno, hay que tener presente esto, ¿no? Y como usted decía, esta situación también que se da entre los distintos nosocomios, información que de todas maneras nosotros hemos remitido al ministro Esteban, no hemos tenido solución, él lo ha visto, lo ha leído, nos dijo que iba a estar a ponerse al tanto, pero y que la práctica se tenía que efectuar, ¿no? Pero sí, después, lamentablemente, no hubo comunicación con nosotros, lo que voy con lo cual no se solucionó. Breve es que tiene que haber, podemos actuar sobre casos puntuales, sí, pero tenemos que hablar sobre lo general. Sobre una política general, por supuesto. Y cambiar este tema de los hospitales de autogestión, por ejemplo, para evitar este tipo de cosas, porque si no, yo como abogado puedo solucionar un caso, pero lo importante es que cambie la política para que realmente no tengamos que estar viendo casos particulares, sino para que todo el mundo en igualdad y aquello que no puede reclamar pueda tener solución. Sí, incluso he escuchado casos ahora mediatizados recientemente donde el mismo gobernador tenía que intervenir pidiendo turnos para determinados pacientes. Esto que usted me dice, a ver, tratar de solucionar determinados casos particulares, pero bueno, esto muestra de alguna forma que el sistema de salud no está funcionando de manera adecuada, ¿no? Si tenemos que recurrir al gobernador, a su esposa para pedirle que hagan una gestión y bueno, efectivamente hay algo que está fallando. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Mabel. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien, que tenga una excelente tarde. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.